foro multilateral que reunió el domingo, lunes y martes a los últimos, a los representantes de 34 países del hemisferio en la ciudad de Arequipa, y fue inaugurada por el presidente Humala y el ministro Cateriano. También vamos a conversar de otros temas, naturalmente. Bienvenido, ministro, muchas gracias. Buenos días, Raúl, buenos días. Bienvenido. Yo quiero encabezar esta entrevista señalando en realidad algo que habíamos conversado en estos días, ¿no es cierto? Este programa de ediciones del Ministerio de Defensa, que en realidad tiene fundamentalmente la tarea de darnos a conocer a los peruanos qué somos y de dónde partimos y cuál es nuestra historia y cuál la participación y construcción de nuestras tres Fuerzas Armadas, de nuestros héroes, de nuestros grandes avances progresistas y gente que nos garantiza pues que el Perú constituye verdaderamente toda una etapa de construcción y de gloria. El último libro que ha sacado usted es dedicado a Andrés Avelino Cáceres, pero han salido libros sobre Grau, han salido libros, en fin, sobre grandes personalidades, Quiñones, que también era muy desconocido, en fin, las promociones jóvenes, por lo demás, serán las primeras en enterarse de ello, porque aparte de las ediciones estupendas, se han editado también esos libros en edición escolar. Así que no solo lo felicito, sino me gustaría que lo comente para empezar por allí, en este estupendo pórtico. Muchas gracias, Raúl. Efectivamente, como ministro de Defensa a lo largo de estos 2 años y meses, he procurado en el área cultural, en el área histórica, difundir, ¿no?, la historia nuestra, los personajes que nos han construido como nación. Grau evidentemente es una figura sumamente conocida y tal vez, diría yo, la que... El paradigmático. El peruano del milenio. Elegido el peruano del milenio. Pero se han hecho ediciones gracias a la iniciativa privada, y en este sentido debo mencionar a Telefónica, ¿no? Porque no solo hemos hecho ediciones de lujo, sino escolares, como se acaba de mencionar. Y hemos repartido en lo que va de este año y medio 20.000 ejemplares. Vamos a continuar reeditando este libro. También lo hemos hecho con el caso de Quiñones. El libro de Andrés Avelino Cáceres también saldrá en versión escolar. Y el siguiente proyecto es el de Bolognesi, que está en pleno trabajo y Dios mediante estará listo el próximo año. Así que bueno. Y en la parte pictórica también. En la parte pictórica hemos estimulado también con el apoyo de la empresa privada y de instituciones como el Instituto de Cultura Política, retratos de Grau, Bolognesi, Cáceres y Quiñones, ¿no? Creo que es algo importante que en realidad nos conozcamos. Si no conocemos nuestro pasado histórico, no sabemos quiénes somos ni a dónde vamos, ¿no? Que ese es nuestro gran dilema en este momento. Así que es una contribución que yo agradezco a todos los que han participado de promoción cultural e histórica del Ministerio de Defensa, en donde han participado el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, con el apoyo, repito, de la iniciativa privada. Nada de esto hubiese sido posible sin el aporte de la iniciativa privada. Y con la participación de estudiosos, historiadores, gente sumamente distinguida en ese sentido. Bueno, vamos a hablar un poquito ya, ahora sí, de la 11ª conferencia, desde 1995. A ponerle un poco de rocoto, Raúl, entonces ya a la conversación. Sí, no, también podríamos hablar de rocoto. El ají inflama, usted sabe, ¿no? El rocoto es saludable, no lo digo por 1000 razones por 1000 razones arequipeñas. Bueno, esta declaración de Arequipa es muy importante, sobre todo porque en verdad, y eso es quizá lo que primero que hay que preguntarse, ¿qué cosa hacen los militares cuando se reúnen? Hablan de compra de armas, hablan de... No, aquí entramos a un terreno en realidad de cooperación y colaboración, especialmente por lo mismo que la declaración de Arequipa señala, es decir, que se consolida a América como zona de paz, diálogo y cooperación. Así es. Veamos entonces este extenso territorio y la importancia que tiene una cita de este. En realidad no ha sido una cita de militares, hay que decirlo, que felizmente hoy en día
el poder militar está sometido a la autoridad civil como debe ser en un esquema democrático. La mayoría, lo cual no descalifica que militares ocupen la cartera de defensa, ¿no? Pero la mayoría de ministros de defensa que asistieron a Arequipa éramos civiles. Yo creo que ese es un gran avance en el fortalecimiento democrático de América. Hemos discutido temas sensibles, urgentes e importantes. Por ejemplo, en tema de sanidad militar. Hoy en día el mundo enfrenta cuestiones que a veces encuentran a las naciones absolutamente desarmadas, sin coordinación, sin programas de acción inmediata. Por citar un caso, el tema del ébola, que en este momento es un problema mundial que afecta a las potencias, que afecta a los países no desarrollados. Eso hay que enfrentarlo. Y es de tal magnitud el problema que hay que adoptar medidas inmediatas y urgentes. Entonces, en ese sentido, se ha conversado en esta conferencia de ministros de Defensa acciones de coordinación para esta clase de eventos. De hecho, en el Perú, ayer yo estuve en la noche conversando con el presidente Humala, vamos a adoptar medidas de carácter urgente, ¿no es cierto? Porque ¿qué cosa es lo que ocurre en ciertas ocasiones? Y eso lo mencionaba con un grupo de periodistas en Arequipa, que dicho sea de paso, aprovecho la tribuna de RPP, agradecer al pueblo de Arequipa y a sus autoridades, especialmente al presidente del gobierno regional y al alcalde provincial, porque el éxito de esta reunión se ha debido al esfuerzo de Arequipa de organizar un evento de esta magnitud. Pero retorno al tema. Este fenómeno, este problema del ébola, vemos prácticamente la emergencia sanitaria que se ha producido a nivel mundial, ¿no? Además, yo no soy un especialista en la materia, pero es de consecuencias letales, inmediatas y de un contagio fulminante. Hemos visto las situaciones de emergencia que se han producido en Estados Unidos. El otro día, la situación de alerta que hemos tenido en el Callao. Entonces, vamos a tomar medidas urgentes a nivel sanitario, tanto en el Ministerio de Salud como en los hospitales de las Fuerzas Armadas, porque claro, repito, es un asunto que nos ha tomado por sorpresa, no digo acá en el Perú, sino a nivel mundial. Otro aspecto importante que hemos conversado es la necesidad de coordinar esfuerzos logísticos y operativos en caso de desastres naturales, catástrofes, terremotos, inundaciones, ¿no? Hay situaciones en las cuales se requiere la ayuda exterior y una acción inmediata para auxiliar a las poblaciones. Entonces, en ese sentido, yo creo que esta conferencia ha sido un gran avance. De las integraciones fronterizas también, ¿no es cierto? Claro. Que siempre hay una comunidad de intereses ahí que atender. Bueno, yo debo resaltar una cosa también, ¿no? Respecto a este foro, que es el más importante en el sector de seguridad y defensa. Sin seguridad y defensa no es posible ejercer la libertad de los pueblos y tener sistemas democráticos. Pero esa defensa y seguridad debe estar sometida al control democrático. Entonces, de eso se trata. Ciertamente creo que, porque hemos estado ministros de defensa de diferentes países de América, ha sido una oportunidad también de demostrar la vocación democrática de los gobernantes de hoy en día. Porque con todas las diferencias nos hemos sentado en una mesa. Claro, algunos dirán se avanza muy lento, pero la declaración de Arequipa fue votada de manera unánime. Algunos países consignaron sus singularidades respecto de algunos temas, pero creo que ha sido un foro importante en el cual hemos podido evaluar, ¿no es cierto?, desde temas como el cambio climático, operaciones militares, asistencia, etcétera, que yo estoy seguro son un paso fundamental en el proceso no solo de integración de América, sino que además de hacer efectivo el servicio, porque ¿para qué estamos las autoridades? Para servir al pueblo, y de eso se trata. Y entre los temas que han sido abordados también figura otro, que es el tema de la promoción de la mujer.
en las Fuerzas Armadas. Quería que nos diga una palabra sobre eso. Y otro tema mucho más complejo es preguntarle, América Latina en particular, ¿está gastando más o menos en armas durante los últimos años? Porque si es que hay la integración a la que todos aspiramos, se debe deducir de ahí que hay menos necesidad de gastar, por lo menos en armas de guerra, como tanques. Por supuesto que hay otros gastos importantes, como el satélite famoso que hemos comprado. Y a mí me han acusado de querer comprar tanques casi durante un año, y yo en todos los idiomas por eso, he desmentido esos dos temas. Comencemos con el tema mujer, por favor, ministro, y luego con el tema de gasto en armas de guerra. Para mí, desde que llegué al Ministerio de Defensa, constituyó una curiosidad ver a las mujeres como oficiales, ¿no? Porque uno siempre tiene el prejuicio cultural de que la mujer es débil, que físicamente no va a poder desempeñarse como un hombre. Se ha asociado siempre la guerra y los usos de la guerra a la debilidad, ¿no? Pero ciertamente es casi como en la política, ¿no? Cuando la mujer tiene el mando, y lo podemos ver hoy en América Latina, ¿no? La presidenta de Brasil, la presidenta de Argentina, la presidenta de Chile, hoy día tenemos presidenta del Consejo de Ministros en el Perú. Cuando ejerce el poder, vaya que lo ejerce. Igualmente he podido constatar que la mujer, cuando ejerce el mando, tiene las mismas habilidades y capacidades que el hombre, no tiene ninguna limitación. Y he podido constatar la capacidad profesional de las mujeres en el desempeño de sus funciones. Y lo digo no solo en labores administrativas, también en complejas situaciones en las que el militar, el marino o el aviador peruano se desempeña en nuestra complicada geografía. Así que desde ese punto de vista, para mí ha sido un proceso muy instructivo. Y hoy en día ya las Fuerzas Armadas a nivel nacional e internacional no tienen ningún problema en haber integrado a la mujer. El proceso cultural no ha sido fácil, ¿no? Pero ya hay países que tienen almiranta, ¿no? La ministra de Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, por ejemplo, es una almiranta. Ahora, yo creo que ese también va a ser y ocurrirá pronto, ¿no? ¿Qué va a pasar en el Perú cuando tengamos una mujer que llegue al grado de general o al grado de almirante general, o comandante general de la... Porque ha habido una joven que ha sido la mejor de su promoción en la Escuela de Oficiales de Chorrillos, ¿no? Exacto, por el año pasado, por vez primera en la historia, una mujer obtuvo la espada de honor en la Escuela Militar de Chorrillos. Yo pude conversar brevemente con esa espada de honor y me causó una magnífica impresión, ¿no? Así que bueno, yo creo que en ese aspecto la mujer ha avanzado mucho. Ahora, en el tema de la compra de armas, que es un aspecto sensible, lo importante es que América hoy es una zona de paz. Entonces, el proceso de gasto de armas tiene que transparentarse más. Y también igualarse, porque hay países que gastan más en armas y otros que gastamos menos en armas. Precisamente el día de ayer he estado preparando la exposición que tengo que ir a sustentar a la Comisión de Presupuesto el día 20 en el Congreso. Y teníamos un cuadro comparativo, ¿no es cierto?, de lo que gasta cada país en armas, un cuadro comparativo a nivel sudamericano. Y en nuestro caso no somos el país que más gasta en armas, ¿no es cierto? Y las comparaciones no solo tienen que ser en cantidad de dinero, sino en proporción de los países, porque hay países con economías pequeñas, ¿no es cierto? O sea, no se puede comparar, por ejemplo, el gasto en mar, así es, de Ecuador con el de Brasil en cuanto a dinero, pero en cuanto a proporción es un gasto alto, por decirlo, ¿no? Ahora, en el caso particular, nosotros para el ejercicio presupuestal del próximo año hemos reducido
ostensiblemente el gasto en tema de armamento, ¿no? Porque la decisión del presidente Ollanta Humala es de impulsar más el área social. Ahora, este es un tema delicado y complejo en el cual hay que evaluar las cosas con calma, porque una nación tampoco se puede desarmar unilateralmente. Este es un proceso que implica un diálogo político y un entendimiento al más alto nivel, entre presidentes, entre ministros de defensa. Sí, vamos a un ratito, tenemos que hacer una pausa. Sí, claro. El panorama internacional de la región, no necesitamos prepararnos para una guerra, para ponerlo en palabras sencillas. Esto en el plano de tenemos que estar preparados siempre frente a cualquier eventualidad, pero y la disuasión es un aspecto importante, ¿no? Pero evidentemente no hay un clima de guerra. Pero lo quería yo, exactamente. Pero en el plano interno, ministro, sí tenemos necesidades en las que las Fuerzas Armadas tienen una participación evidente, y al igual que con la policía sucede que no tenemos el equipamiento necesario, porque tenemos un fenómeno que es el narcoterrorismo, y para enfrentarlo en las zonas donde opera nos faltan, por ejemplo, además de equipamiento básico para los soldados, helicópteros, por ejemplo, ministro. No tenemos el número necesario ni siquiera para atender emergencias nacionales. Y para enfrentar un fenómeno tan complicado como el narcoterrorismo, menos. ¿Por qué reducir? O sea, ¿por qué no redireccionar más bien el gasto? No compramos tanques, digamos, pero sí helicópteros. Efectivamente, y esa ha sido una decisión del gobierno del presidente Humala. Nosotros tenemos una geografía tan complicada que para situaciones no solo de acción militar, sino de emergencia, de auxilio a la población, requerimos del helicóptero. Somos un país que no está integrado, que no está conectado vialmente, entonces nuestra geografía nos obliga a ello, ¿no? Y por eso también la determinación de construir una planta de mantenimiento y coproducción de helicópteros que Dios mediante será terminada en el 2016 en La Joya, en Arequipa, ¿no? Precisamente para ello. Para búsqueda y rescate de la Marina también se están adquiriendo helicópteros, y creo que en ese sentido se están haciendo esfuerzos posibles. Ahora, hay temas bien complicados, ¿eh? Por ejemplo, ayer salió una noticia en La República, el tema de las pistolas y fusiles. Somos un país que hace 7 años, Raúl, Fernando, no podemos comprar fusiles y pistolas. Cada vez que se intenta un proceso, viene la denuncia fiscal, entonces, o que se va a comprar a dedo, que hay un amarre, ¿no? Ayer sale una noticia inexacta. No vamos a comprar a dedo pistolas. La única manera que FAME puede, que tiene de venderle pistolas al Ministerio del Interior es o firma un convenio con la agencia de compras del Ministerio de Defensa para que el Ministerio de Defensa evalúe diversas propuestas y las venda, o que FAME coproduzca las pistolas en el Perú, pero luego de recibir también varias propuestas. Pero no es que el ministro del Interior le puede pedir a FAME, oye, cómprame 10.000 pistolas directamente. O sea, pero hay una situación grave de desabastecimiento de fusiles y pistolas. Y claro, nosotros le exigimos, y que eso es lo que usted mencionaba, a los miembros de las Fuerzas Armadas que actúen, pero hay todas estas complicaciones. Es lo mismo que ha ocurrido con las bases contraterroristas, ¿no? Hoy felizmente hemos avanzado en estos 2 años construyendo bases contraterroristas. Este año vamos a seguir construyendo y dotando a las Fuerzas Armadas. Y hay una compleja situación también, ¿no? Ayer Gustavo Gorriti en Caretas escribía un artículo interesante que yo como ministro tampoco puedo estar pues divulgando la política, ni la estrategia, ni la acción de inteligencia que reaccionamos. Pero Sendero Luminoso, como actúa con ese sistema marxista de control vertical político, cambia también la estrategia. Se pregunta cómo el Estado ha logrado infiltrarnos, ¿no? Porque la labor de inteligencia los ha ido acorralando. Pero ellos, por ejemplo, ahora, en los últimos años, se han especializado mucho en la preparación de francotiradores.
Entonces yo recordaba el año pasado, el último día que se terminó de construir una base contraterrorista, el Guardián sale de la base para colocar la basura afuera y en ese momento un francotirador lo mata con un balazo en la cabeza. O sea, ese es el nivel también de sofisticación del enemigo oculto, cobarde, terrorista al cual estamos enfrentando. Ministro, ¿no? El tiempo lamentablemente nos gana y tendríamos para largo. Lo invito a que lo hagamos así en un enfoque especial. El tema político, López Meneses. Lo que me piden es eso, sí, efectivamente, que, a ver, el caso de López Meneses, que por lo menos ya en el asunto de la presidencia del presidente, al llamado del Congreso, no va a ocurrir. Pero es un debate verdaderamente interminable y que no conduce a mucho, por lo que parece ser. Mire, yo creo que hay una prueba indubitable de que el presidente Humala no es ni fujimorista, ni es montesinista, ni tiene un círculo allegado al montesinismo. La prueba de fuego la dio cuando le negó el indulto al señor Alberto Fujimori. Y a partir de ese momento la oposición del fujimorismo frente al gobierno ha sido radical. No ha habido un día que nos deje respirar, ni siquiera en el proceso de la ejecución del proceso de la Corte Internacional de La Haya. En política, como ustedes saben, el papel aguanta todo. Hoy día la lideresa de Fuerza Popular, la hija del dictador, dice que el señor presidente de la República tiene miedo. Yo me pregunto, ¿con qué autoridad moral puede hablar la señora Fujimori de miedo cuando su padre huyó del Perú, renunció por fax a la presidencia de la República y cuando se vio en aprietos para ser extraditado, se hizo japonés y postuló al Senado japonés para evitar ser sometido a la justicia? Pero los defectos de otros no... Termino la idea. Y me pregunto qué ha hecho el partido de la señora Fujimori respecto de sus tías carnales y de su tío político prófugo del Perú y protegido en el Japón, acusados de robos por los cuales no han dado cuenta. Entonces, en ese tema, francamente, es como cuando hablan del odio de Vargas Llosa, ¿no? Entonces, estas son campañas al más puro estilo montesinista. Mario Vargas Llosa no ha tenido oportunidad de defenderse porque contra lo que todos creen no está en el día a día, ¿no? Le sacan una declaración fuera de contexto y nuevamente el odio de Vargas Llosa. Yo quiero recordar que cuando Mario Vargas Llosa pierde las elecciones, nos llama, nos convoca a los parlamentarios del Movimiento Libertad y nos pide que apoyemos al gobierno de Alberto Fujimori. Y así lo hicimos. Es más, hay que recordar que él inclusive quiso renunciar a la segunda vuelta para apoyar a Fujimori y que Fujimori no cayera en los brazos de los apristas y de los izquierdistas. La gente se olvida de eso. Durante esos cerca de 2 años, el Movimiento Libertad apoyó en todas las medidas de reforma. Y luego otro ejemplo que quisiera destacar. En realidad, el que derrotó el año 90 a Fujimori fue García Pérez, el APRA. Vargas Llosa. A Vargas Llosa, ¿no? Y hay que destacar que luego de todo lo que le hizo Alan García a Mario Vargas Llosa, cuando en la elección pasada el peligro lo representaba Ollanta Humala con un discurso radical, Vargas Llosa no tuvo inconveniente en salir y pedir el voto por Alan García, que era precisamente, que es el personaje principal. Y lo puede volver a hacer. Y lo puede volver a hacer. Yo no sé, porque no soy vocero de Mario Vargas Llosa, simplemente estoy haciendo recuerdos. O sea que estos refritos fujimontesinistas que hoy día se repiten, pero ciertamente me tienen sin cuidado. Bueno. Bueno, ese es un largo debate. Es un larguísimo debate y le acepto la invitación. Y vamos a tener ocasión de hacer una polémica un poquito más amplia. Muchas gracias. Muy buenos días. 8:36 de la mañana, hacemos una pausa y vamos a conversar de inmediato, como ya lo habíamos anunciado el día de ayer y habíamos logrado el compromiso con el director
director técnico José Luis Pinto, ex entrenador de Alianza Lima, y que viene aquí, lleno de fama en realidad, porque llevó a Costa Rica como director técnico a los cuartos de un mundial en Brasil 2014. Una pausa. Sí.